Entonces vamos a comenzar, por favor. Y lo primero que quiero platicarles es, bueno, ¿por qué 10? ¿Por qué 10? ¿Por qué no 80? ¿Por qué no 1000? ¿Por qué no 2? Bueno, fíjense que en realidad este número solamente fue pues un capricho de su servidor y para no excedernos del tiempo, ¿no? 10 porque además para nosotros que tenemos un sistema decimal, normalmente el 10 pues nos ubica en el plano de lo más arriba, ¿no? Por ejemplo, en nuestra vida académica, pues un 10 pues es la calificación perfecta. Pero entonces créanme que por supuesto aquí lo que yo quiero decirles es que no son 10. Libros que han cambiado la humanidad seguramente serán cientos o serán miles. Solamente vamos a establecer 10 por una cuestión de tiempo y tratando de que fueran pues muy representativos, que nos ofrezcan algo realmente muy valioso. Y la siguiente pregunta que seguramente ustedes estarán haciendo es, bueno, a ver, ¿cómo es que cambiaron la historia del mundo? ¿Por qué dices eso? ¿De dónde sacas eso? Bueno, permítanme expresarles que entendiendo en esta charla que cambiaron el mundo, quiero decir que fueron profundamente radicales, que fueron profundamente inspiradores, que provocaron incluso movimientos revolucionarios, cambios profundos en la sociedad, o incluso provocaron guerras. Uno de los libros de los que voy a hablarles provocó la peor guerra que hasta el momento la humanidad ha vivido. Pregunta, ¿cuál ha sido la peor guerra que la humanidad ha vivido? ¿Quién me dice? ¿Cuál? ¿Quién me dice? Les doy una pista, empezó en 1939. La Segunda Guerra Mundial, muy bien, exactamente. Pues entonces, muchachos, la respuesta a esta segunda pregunta es, por lo tanto, 10 libros, simplemente por cuestiones de tiempo, porque podríamos hablar de 1000 libros que han cambiado la historia de la humanidad, solamente empecemos con 10. Y la siguiente es, ¿cómo es que han cambiado la historia del mundo? Bueno, por su relevancia, por su trascendencia y por los temas que han planteado, por lo mucho que han movido a la sociedad. Y una cosa más, quiero pedirles por favor que no piensen que todos los cambios que ha habido en el mundo han sido positivos. Cuando yo señalo cambios en la humanidad o cambios en el mundo, que han cambiado el mundo, no necesariamente todos estos libros han sido cambios para bien. También vamos a encontrar en esta lista cambios pues que no han sido lo mejor para la humanidad o han sido francamente dañinos para la sociedad. Así es que sin más, vamos a comenzar con el primer libro que ha cambiado la historia del mundo, ¿vale? Y el primer libro que ha cambiado la historia del mundo se llama La Epopeya de Gilgamesh. ¿Alguien ha escuchado sobre la Epopeya de Gilgamesh? ¿Pueden levantar su mano? ¿Nadie? Bueno, no se preocupen que yo les platico. Comenzamos por este libro por una razón muy concreta. Se considera el libro más antiguo de la humanidad. Se considera el libro que es el iniciador de la literatura en el mundo, ya de forma escrita. Por supuesto, ustedes me dirán, estás mal, profesor, porque había historias que la gente se contaba en la fogata, que se contaba ahí en el núcleo de las familias. Claro, sí, por supuesto, pero el primer libro que la historia registra, ya como un libro escrito, y que pudo estar al alcance de muchas personas, es la Epopeya de Gilgamesh. Fíjense bien, vamos a ver algunos datos rápido, que son los siguientes. Primero que nada, el autor lo desconocemos. Nadie sabe quién fue el autor de la Epopeya de Gilgamesh. La publicación, escuchen esto, 4000 años antes de Cristo, es decir, que a día de hoy la Epopeya de Gilgamesh podemos afirmar que tiene cuando menos 6000 años de haberse desarrollado, de haber visto la luz. ¿En dónde? En Mesopotamia.
Mesopotamia, como ustedes saben, fue una civilización, de las primeras civilizaciones, grandes civilizaciones de la historia, y Mesopotamia estaba asentada en lo que hoy es Irán e Irak, en esta zona que hoy, tristemente, es una zona muy conflictiva, una zona que ha tenido muchas situaciones de guerras durante la historia. Entonces, pero en aquellas épocas la gran civilización de Mesopotamia era algo enorme y era algo de una trascendencia enorme. Ahora, les platico un poquito de la epopeya de Gilgamesh. Por favor, la siguiente. De cada libro, de cada uno de los 10 libros que les voy a platicar, les voy a explicar el contexto histórico, un poquito de la semblanza del autor, de qué trata, rápido les voy a platicar de qué trata el libro, y finalmente les voy a explicar por qué cambió el mundo. Entonces, comenzamos con el contexto histórico. Les decía yo, imagínense civilización mesopotámica, una de las primeras que existieron, grandes civilizaciones en la humanidad, establecida en lo que hoy es Irán e Irak, avances impresionantes en todos los ámbitos, una civilización grande, muy bien establecida, con muchos avances tecnológicos. Obviamente no podemos hablar la semblanza del autor, pues no lo podemos decir porque nadie sabe cuál es el autor de Gilgamesh, pero les platico de qué se trata. Primero que nada les explico que epopeya, ¿se acuerdan que se llama la epopeya de Gilgamesh? Una epopeya es una historia donde hay un héroe. Hoy en día nosotros vemos muchas películas e historias y en general creo que nos gustan mucho las historias de héroes, de superhéroes. Hoy hablamos de Superman, de Batman, etc. Bueno, pues quiero decirles que Gilgamesh es probablemente el superhéroe más antiguo que la humanidad ha conocido. Porque en esta historia, Gilgamesh es un semidios. Gilgamesh era un rey que vivía en su pueblo se llamaba Uruk, y Gilgamesh era un rey poderoso, era un semidios porque dice la historia que 3/4 partes de él eran divinas, pertenecían a un dios, y 1/4 parte era humana. Gilgamesh era un hombre muy alto, era un gigante prácticamente. La historia nunca nos dice cuánto mide exactamente, pero hacemos un cálculo por lo que se explica en las hazañas que logra de unos 3-4 metros, ¿no? Si ustedes ven ahí, pues es un hombre de una constitución física muy, muy fuerte, ¿no? Pues es el superhéroe, les digo que es el tatarabuelo de los superhéroes. Entonces, durante la historia de Gilgamesh, que por cierto, déjenme decirles, la historia es tan antigua que obviamente no se escribió en papel, se escribió en piedra. Se talló piedra, muchachos, y sobre la piedra y sobre tablillas de arcilla se escribió la historia de Gilgamesh. Por eso es que el ser humano ha podido rescatarla y conocerla, porque esas piedras quedaron ahí como vestigios históricos y después cuando se pudo descifrar la escritura, ellos utilizaban la escritura cuneiforme, pues pudo entenderse la historia. De hecho, por cierto, hay algunas partes de esas tablillas que se dañaron y entonces algunos pedazos de la historia no los podemos saber. Pero básicamente les decía yo, Gilgamesh es un semidios, es un rey, vive en Uruk, pero resulta que sucede algo bien delicado en Uruk. Resulta que su pueblo, su gente va y le dice: Gilgamesh, gran rey, tenemos un problema, estamos muy asustados. ¿Por qué? Porque en el bosque hay un hombre igual de fuerte que tú. Gilgamesh, que era muy orgulloso y era el más fuerte de la región, dice: ah, caray, ¿cómo es eso? Pues vamos a ir a ver de qué se trata. Bueno, pues resulta que se entera, ya cuando lo encuentra, que este otro hombre es igual de fuerte que él, igual de alto que él, y entonces Gilgamesh dice: ah, no, pues aquí no cabemos, en Uruk no cabemos dos, y vamos a rifarnos una pelea y un tiro, ¿va? Pues empiezan a pelear, y Gilgamesh pensó que iba a ser un rival fácil, porque Gilgamesh, les digo, pues era un hombre sumamente fuerte, era un semidios y entonces nadie había podido ganarle, pero este otro ser, porque no era exactamente un hombre, sino era igual que él un semidios, resulta que es casi tan fuerte como Gilgamesh. Y en un momento de la pelea, en un momento de la batalla, Gilgamesh se detiene y le dice: a ver, momento, dime tu nombre, ¿cómo te llamas?
Pues me llamo Enkidu. Me llamo Enkidu. Y entonces Gilgamesh le propone lo siguiente. Le dice, ¿sabes qué? Eres muy bueno y muy poderoso. Y lo que va a suceder si seguimos peleando es que uno de los dos va a morir. Te propongo que dejemos la pelea hasta aquí. Yo te invito a Uruk, te nombro parte de mi corte real, te doy todos los obsequios que tú quieras, te conseguimos una esposa y vives tranquilo y eres mi aliado. Obviamente Gilgamesh quería un aliado fuerte porque en un momento dado podía venir alguna otra amenaza y entonces es bueno tener un aliado fuerte, ¿no? Perfecto. Enkidu dice, me parece bien. Se hacen los mejores amigos. Y entonces la historia continúa. Ahora los dos, Gilgamesh y Enkidu, se dedican a buscar hazañas y aventuras. Los dioses enojados les mandan un toro gigante del cielo. Pues los dos pelean contra el toro gigante y lo matan. Y entonces una diosa muy molesta dice, con que mataron al toro. Pues entonces ahora les manda más monstruos. Entonces ya se van dando cuenta por dónde va esta historia, ¿no? Son hazañas, pero después resulta que, ¿qué creen? Que en una de las peleas Enkidu muere. Gilgamesh logra sobrevivir, pero Enkidu muere. Y entonces Gilgamesh experimenta una gran tristeza porque ha perdido a su amigo, a su hermano, a su gran aliado. Y ahora, con esa tristeza en el corazón, Gilgamesh dice, pues ahora yo voy a buscar la manera de hacerme inmortal, porque me dolió tanto la pérdida, la muerte de mi amigo, que yo ya no quiero vivir esto. Y entonces ahora va y busca a los dioses para pedirles, y casi para exigirles que él quiere ser inmortal y qué es lo que tiene que hacer. Entonces le ponen un montón de pruebas y resulta que al final, pues ¿qué se imaginan que sucede? Que no lo logra. No lo logra. Las pruebas que los dioses le ponen para que él se logre la inmortalidad, no las puede aprobar. Y entonces al final de cuentas, muchachos, lo más interesante de Gilgamesh es esta historia de humanidad. Es cuando Gilgamesh dice y comprende y acepta que no es inmortal y que algún día va a morir. Y que esta búsqueda por la inmortalidad ha sido inútil. Pero comienza a valorar lo que tiene, a su pueblo, a su gente, a lo que ama. Es una historia padrísima, es una historia bellísima. De hace 6,000 años. Fíjense ya lo que el ser humano estaba desarrollando hace 6,000 años. La importancia histórica de la epopeya de Gilgamesh es enorme, porque les decía yo, la consideramos el primer libro de la humanidad. Muy importante la historia, la epopeya de Gilgamesh. Vamos con nuestro segundo libro. Este es un libro que, muchachos, de administración y de derecho tienen que conocer. Chicos de contaduría, pues también estaría muy bien que lo conozcan, pero no hay tanto problema. Pero de derecho y de administración tiene que ser, así junto a su código civil, tiene que estar el arte de la guerra. Les voy a platicar sobre el arte de la guerra, que es nuestro segundo libro. Por favor. ¿Quién lo escribe? Este sí sabemos quién es el autor. El autor es Sun Tzu, que era un general chino. Este libro se publica aproximadamente en el año 500 a.C., es decir, tiene más de 2,500 años de haberse escrito. En China, en aquellas épocas, muchachos, se escribía en varas de bambú. Cortaban varas de bambú, las dejaban secar y sobre esas varas, sobre la corteza suave, ellos podían escribir. Pues el arte de la guerra se escribió en varas de bambú hace 2,500 años. El autor, repito, era un general llamado Sun Tzu. La siguiente, por favor. Permítanme platicarles, como todos los libros que hoy les voy a comentar, cuál es el contexto histórico, cuál es la semblanza, de qué se trata y por qué cambió la historia. Bueno, primero que nada, el contexto histórico. En el año 500 a.C. estamos hablando de una época que en China la realidad socioeconómica y política era feudal. Yo sé que ustedes lo saben, pero si alguien por ahí no se acuerda, el esquema feudal implica que hay una gran extensión de tierra que tiene un señor feudal o una persona que es quien dirige ese espacio. Y ese señor feudal tiene a su vez trabajadores
a quienes llamamos siervos, a quienes él tiene para que trabajen para él. ¿Qué les ofrece? No les ofrece pago propiamente, pero les ofrecía seguridad, les ofrecía tranquilidad, les ofrecía que ellos podían trabajar ahí, podían vivir ahí, y él los protegía. Él a su vez, ¿a quién le respondía? Pues a un rey o a un mandamás superior. Entonces, China, en estas épocas, en el 500 a.C., muchachos, era un lugar en donde no había un gran imperio, como después lo hubo, sino que había pequeñas ciudades que se disputaban el poder y que luchaban entre sí. Los chinos, desde estas épocas, año 500 a.C., ya habían desarrollado la pólvora, porque como sabemos, 9 de cada 10 cosas que existen las inventaron los chinos. Entonces, ellos ya tenían la pólvora, ellos ya tenían armas de metal, ellos utilizaban espadas, ellos ya utilizaban arcos, flechas, caballos, etc. Ellos tenían un desarrollo bélico, un desarrollo militar muy avanzado. Y en este contexto es donde surge nuestro autor. Sun Tzu era un general. Sun Tzu pertenecía a una provincia que se llamaba Yiwang. Yiwang era una de estas ciudades que yo les platico. Y él era el general del ejército, ¿no? de las fuerzas militares de ese lugar. Y en ese sentido, su rey le tenía mucha confianza, porque era un gran militar. Entonces, ¿de qué trata el arte de la guerra? El arte de la guerra es un libro pequeñito, chiquitito. Yo calculo que el arte de la guerra, no me acuerdo con exactitud, pero no son más de 100 páginas. Es un libro de estrategia, es un libro de liderazgo. Es un libro en el que Sun Tzu explica cómo es que un general tiene que poner a sus hombres, cómo es que tiene que analizar el terreno donde va a luchar. En el arte de la guerra, Sun Tzu le explica a los comandantes, a la gente que está al frente de tropas, cómo conducirse, cómo tratar a su personal, cómo castigar las insubordinaciones, cómo manejar las armas, qué es lo que hay que tener en cuenta. Por eso les decía, muchachos de Derecho y de Administración, los grandes líderes de empresas y los grandes abogados tienen como un libro de cabecera el arte de la guerra, porque no solamente sus enseñanzas se pueden aplicar en términos de guerra, se pueden aplicar en los negocios, se pueden aplicar en las empresas, se pueden aplicar en los juicios, se puede aplicar incluso en la vida cotidiana. Son dos. Les voy a resumir las dos más grandes lecciones del arte de la guerra. No se desanimen por leerlo. No vayan a decir, ya nos dijiste. No, ustedes léanlo de todas maneras. Pero les voy a decir las dos más grandes lecciones de este pequeño gran libro. La primera dice: toda la guerra se basa en el engaño. Sun Tzu explica que el mejor guerrero es el que logra confundir al rival. Es el que logra hacerle ver una realidad distorsionada y que, por supuesto, él tiene la preparación y el conocimiento para entender lo que realmente está pasando en el campo de batalla. Entonces Sun Tzu te dice: conócete a ti mismo y conoce al rival, y no serás vencido en 1000 batallas. Pero no te conozcas a ti mismo y no conozcas a tu rival, y serás vencido a la primera. Entonces díganme si esto no se puede aplicar en cualquier ámbito. Esto funciona en cualquier cosa que hagamos. Esta fue la primera gran lección. La segunda gran lección, que es una cosa impresionante, dice Sun Tzu: el supremo arte de la guerra es luchar sin combatir. Es vencer sin combatir. La repito: el supremo arte de la guerra es vencer sin combatir. Y esto merece que se los explique un poquito más. ¿Por qué dice eso Sun Tzu? Porque Sun Tzu establece que el mejor guerrero, el mejor comandante, el mejor líder es aquel que está tan bien preparado, que tiene toda la información y la infraestructura en su lugar, que tiene todos los elementos puestos, que el propio rival diga: estoy vencido, no quiero luchar.
Ese es el supremo arte de la guerra. Cuando tu rival observa que tienes tal cantidad de preparación, que estás tan bien preparado, que no vale la pena luchar contigo. Ese es el maestro guerrero, y en este caso podríamos decir el maestro litigante, el maestro en liderazgo, el maestro al frente de una empresa, de un negocio, de un proyecto. Es el que logra esto, muchachos, vencer sin combatir. El arte de la guerra es una maravilla, es un libro que no puede faltar, y su trascendencia, les decía, es tan enorme que los grandes líderes, los grandes presidentes, los generales, por supuesto, es un texto básico para quien se dedica a la milicia, y en general muchísimas personas alrededor del mundo, sobre todo los más grandes, han leído y estudiado el arte de la guerra. Entonces, ese es nuestro segundo libro que cambió la historia del mundo. Ahora, por último, para no omitir esto, ¿cómo es que llega a nuestra cultura occidental? Bueno, llega porque en el siglo XVIII un francés que fue a China lo descubre, le hablan de él. Los chinos y japoneses ya lo dominaban desde hace siglos. El francés va, se entera que existe y lo traduce. Y lo traduce del chino al francés, y entonces ya del francés se traduce a muchos otros idiomas, y hoy podemos pues disfrutarlo, conocerlo y estudiarlo en todos los idiomas prácticamente. En español, por supuesto, les decía, es un librito que es muy pequeñito, pero que es absolutamente necesario que ustedes lo conozcan. Entonces, este fue nuestro segundo libro, El arte de la guerra de Sun Tzu. Vamos por el tercero. Este tercer libro, estoy seguro que ustedes conocen varias historias de las 1001 noches, y ahorita les voy a comprobar que sí. Las 1001 noches. La siguiente. Contexto. Bueno, nuevamente es un libro que no sabemos el autor. El autor es desconocido. Se calcula que Las 1001 noches, muchachos, se escribió entre el 500 y el 1500. Por lo tanto, no hay una fecha precisa o un año preciso. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque Las 1001 noches no es una historia o una novela. Se trata de una colección de cuentos. Son varios cuentos que están en Las 1001 noches. La siguiente, por favor. Ahora sí les platico. El contexto histórico es el siguiente. Estamos hablando de la Edad Media. En sus clases de historia y probablemente en sus clases ahora de nivel superior, estoy seguro que ustedes conocen las peculiaridades de la Edad Media. Rápidamente las recordamos. Por favor, tengan en mente que la Edad Media es una época muy violenta, primero que nada, donde hay muchas batallas. Siguiente, es una época donde hay una pugna muy fuerte entre los países europeos y los países árabes. Las 1001 noches es una obra árabe de pensadores e intelectuales árabes. Por lo tanto, sus grandes enemigos eran los europeos, lo fueron durante siglos. Simplemente ustedes se acordarán que América es descubierta por los europeos precisamente por esta pugna entre árabes y europeos. ¿Por qué? Porque los árabes habían cerrado el camino hacia la India. Y entonces los europeos tuvieron que buscar un lugar, una forma de llegar que no fuera por tierra. Y entonces mandaron expediciones marítimas, y en esas expediciones marítimas uno de los que decía que podía encontrar la India pues, se equivoca, y bueno, pues afortunadamente para Europa, para las personas que vivían aquí no fue nada afortunado, pero para los europeos sí, pues se descubre América. Pero les decía, estamos en la época árabe, en la Edad Media. Pongan en su mente los grandes sultanes, estos grandes señores extremadamente ricos. Los árabes son uno de los pueblos de la humanidad que han aportado más a la cultura en general. Simplemente el álgebra es un desarrollo árabe. Los árabes han desarrollado muchísimas cosas y muchísimos conocimientos. Y fíjense que Las 1001 noches, les decía yo, no es una sola historia o no es una novela. Es una colección de cuentos. Una colección de cuentos que tienen muchos temas. Amor, pasión, violencia, riqueza, pobreza
Y fíjense que es muy interesante. Les voy a platicar rapidísimo cómo inicia. Porque está un poco triste la historia, está dura la historia, pero se las voy a platicar. Pues resulta que Las Mil y Una Noches nos dice que surge porque había un rey, un sultán, que tenía mucho poder. Ya saben que los sultanes son estos que tienen 20 esposas y así, ¿no? Bueno, pues resulta que su esposa favorita lo engañó. Y ante esto, el sultán dijo, pues esto no me va a volver a suceder. Y él pensó la solución. No, ustedes no apliquen esta solución, pero yo les platico cuál fue su solución. Resulta que dice, bueno, pues lo que voy a hacer es casarme con una doncella cada día, una doncella diferente cada día. Voy a disfrutar la noche con ella y la voy a matar desde la primera noche. Y entonces tengo la certeza de que no me va a suceder nunca más esto que me pasó. Perfecto. Pues, ¿qué creen que la aplicó? Así lo hizo. Y entonces se casa con una, pasa con ella la noche y al otro día la mata. Viene otra, se casa con ella, pasa con ella la noche y la mata. Y entonces así, con muchas doncellas. Ya se estaban acabando las doncellas, muchachos. Pero quedaba una muy lista que se llamaba Sherezada. Sherezada dice, no, a mí eso no me va a suceder. Y entonces Sherezada inventa una solución. Dice, yo no quiero morir. Voy a buscar la manera de que eso no me pase. Y entonces, pues, ¿qué creen que hace? Que sí, acepta casarse con él. Sí, pasa la noche con él. Pero en un momento de calma, digámoslo así, después de la tormenta, para no entrar en detalles, le empieza a contar una historia. Le dice, gran rey, ¿te puedo contar una historia? Sí, cuéntamela. Y le comienza a contar diferentes historias, muchachos. Pero cuando ya se va acercando el día, guarda silencio. Y el rey dice, síguele, ¿qué onda? Está bien buena la historia, sígueme. Hasta la siguiente noche te puedo seguir contando. Como estaban bien chidas las historias, el rey dice, bueno, está bien. Yo tenía otro plan, pero bueno, está bien, me voy a esperar hasta en la noche. Entonces la siguiente noche igual. Le cuento otra historia, pero no la termina. Y la otra noche igual, empieza la historia, pero no la termina. Y entonces, muchachos, en este contexto se dice que se escriben Las Mil y Una Noches con estos cuentos. Y es la manera en que Sherezada se supone que 1001 noches logra salvar su vida, las cuales al final el rey termina enamorándose de ella y la hace su esposa principal y ya nunca la mata, por la inteligencia que tuvo de contarle historias, ¿no? Entonces, en Las Mil y Una Noches les decía yo que seguro, aunque no lo han leído, sí lo conocen algunas de sus historias, porque en Las Mil y Una Noches está, por ejemplo, la historia de Aladín, que estoy segurísimo que sí la conocen. Hace poquito salió una versión con Will Smith, ¿no? En mis épocas, para los que somos ya de un poquito más atrás, creo que en el 94 Disney hizo su versión de Aladín. También hay otra historia que ha salido en diversas películas de Disney y de otros estudios famosos que se llama Simbad el Marino. Simbad el Marino es una historia que está en Las Mil y Una Noches. Y les digo, pues la historia de Sherezada, ¿no? De cómo esta doncella, contándole historias cada noche, logró salvar su vida. Entonces, Las Mil y Una Noches tiene una importancia enorme porque nos permitió al mundo occidental conocer la forma de pensar, los valores, la forma de ver la vida de los pueblos árabes. Entonces es realmente una historia apasionante. Es un libro un poquito más gordito, pero se los recomiendo mucho, con la ventaja de que no tienes que leerlo de corrido. Puedes ir leyendo cada historia, lo puedes dejar un tiempo y después lo retomas. Son cuentos, es una colección de cuentos. Bien, vamos con nuestro cuarto libro. Aquí, muchachos de derecho, chicos de administración y de contaduría, si no lo leen, no pasa nada. Chicos de derecho, si no lo han leído, ya se tardaron. Este siguiente libro se llama El Príncipe. ¿Alguien lo ha leído? Levante su mano. El Príncipe. Muy bien, ahí tenemos una chica que ya lo leyó. Bueno,
Pues fíjense, muchachos, les platico sobre el príncipe. No es el principito, ojo. No se vayan a... sí es la historia del aviador, profe, y el zorro. No. Ese es el principito. Este es el príncipe, ¿vale? Bien. Vamos a la siguiente, por favor. Les platico algunos datos del príncipe. Primero que nada, autor Nicolás Maquiavelo. Se publica en el año 1532, ya de nuestra era, en Florencia, lo que hoy es Italia, ¿vale? En esas épocas todavía no existía la República Italiana, esto sucede hasta el siglo XX prácticamente. En eso entonces tenemos que comprender que es solamente la ciudad de Florencia, que era la ciudad-estado más poderosa de esas épocas, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Les platico el contexto histórico, una breve semblanza del autor y de qué se trata. Bueno, primero que nada les decía yo, Florencia es en estas épocas, inicios y mediados del siglo XVI, es la ciudad más poderosa de Europa. Así tal cual, la más poderosa de Europa, la más rica, donde estaban los mejores artistas, los mejores intelectuales, la gente más adinerada, vivía en Florencia. Era la ciudad cosmopolita, era la ciudad en la que los grandes querían estar, Florencia. Pues fue en Florencia donde un funcionario público que ocupó diversos puestos llamado Nicolás Maquiavelo nace. Él de hecho salió de su ciudad, en algunas oportunidades lo mandaron a trabajar en otras ciudades, pero él la mayor parte de su vida y de su tiempo estuvo trabajando y viviendo en Florencia. Les decía yo que fue un funcionario público, Nicolás Maquiavelo, le tocó trabajar con las personas más importantes de sus épocas. Nunca tuvo un puesto extremadamente importante, pero siempre estuvo cerca de los poderosos, siempre estuvo cerca de la gente que tomaba las decisiones, siempre estuvo cerca de la gente que hacía la diferencia, para bien y para mal, por supuesto. Y él se enteró, y además era un estudioso de la política. Él estudiaba sobre todo la política griega y romana. Estando en Florencia, pues tú tienes allá afuera inmediatamente todos los vestigios romanos. Entonces, Nicolás Maquiavelo se nutrió de todas las grandes mentes de la época griega y romana. Entonces, él, además de estar estudiando estas épocas, pues estuvo al lado y trabajando con estos grandes líderes. Les decía que siempre estuvo rodeado de gente poderosa y especialmente este libro que él llamó El Príncipe, en su momento lo escribió y se lo dedicó al nieto del que era el hombre más poderoso de esa época, que se llamaba Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici era el más poderoso de esas épocas y Maquiavelo lo escribe y se lo dedica al nieto de Lorenzo de Medici como una especie de manual, como una especie de libro en donde el príncipe pudiera aprender a gobernar. ¿Por qué es relevante el príncipe? Bueno, les platico que prácticamente es el primer libro de filosofía política que existe en la historia. Es un libro donde Maquiavelo establece ciertas reglas que hoy en día la gente de la política sigue al pie de la letra. No todas son buenas, por supuesto. Aquí es donde se da la famosa frase del fin justifica los medios. ¿Han escuchado sobre esa frase? ¿Qué quiere decir Maquiavelo con esta frase? Es, haz lo que tengas que hacer, pero alcanza el poder. Así de fuerte y así de frío. Haz lo que tengas que hacer. Roba, mata, engaña, premia, hazte aliado, traiciona. Haz lo que sea, pero obtén el poder. Por eso, probablemente ustedes, muchachos, han escuchado una frase que es que eres maquiavélico. Cuando te dicen que eres maquiavélico, lo que están diciendo es que no te importa nada con tal de que tú obtengas lo que quieres. Es decir, El Príncipe es una obra en donde la ética no existe, ¿eh? La ética está ausente totalmente. Maquiavelo, en su obra, habla de cómo los príncipes tienen que alcanzar el poder, de cómo tienen que gobernar, de qué les conviene más. Y aquí, por supuesto,
una de las partes más interesantes del Príncipe es que dice, bueno, un gobernante, ¿qué es preferible? A ver, escúchenme y a ver quién se anima a responderme. ¿Qué es preferible para un gobernante? ¿Ser amado por su pueblo o ser temido por su pueblo? ¿Qué es mejor? Ser amado. Ser amado, levanten la mano, ser amado. Muy bien. Solo Bruno. ¿Y ser temido? Exacto. Oigan, ustedes ya lo leyeron, ¿verdad? Muy bien. Efectivamente, muchachos, Maquiavelo dice, es mejor ser temido que ser amado. Y hace una reflexión fuerte. Escúchenla. Dice, porque es más fácil que una persona que se sienta amada te traicione a una persona que te tema. Una persona que te tema te tiene miedo y por lo tanto difícilmente te va a traicionar. Pero una persona que se siente amada sí puede traicionarte y puede hacer cosas para quitarte el poder. Entonces, es un manual para gobernar. Repito, es un manual que no contempla la ética. Como les decía, lo maquiavélico es aquello que implica hacer absolutamente todo lo que se tenga que hacer para alcanzar el poder. Sin embargo, es una obra fundamental para todos aquellos a quienes les interese la historia, la política y el derecho, muchachos de derecho. Bien, vamos al siguiente. Este sí lo han leído, ¿verdad? Este sí, eso, muy bien. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Vamos a la siguiente, por favor. Les platico que es uno de los libros, de hecho es el libro en idioma español más importante de toda la historia y se considera la primera novela moderna. La escribe Miguel de Cervantes, que por cierto su vida es como una historia. Su vida estuvo preso, estuvo en una batalla, le dieron un balazo en la mano y entonces su mano pues le quedó inservible. De hecho le dieron un apodo, le llamaron el Manco de Lepanto. Lepanto era una ciudad donde él estuvo en batalla, entonces se ganó ese apodo. Su vida es de telenovela, obviamente es un autor español. El Quijote, muchachos, se publica en dos partes. La primera parte se publica en 1605 y la segunda parte se publica en 1615, 10 años después. Hoy en día, si tú compras un libro del Quijote, normalmente vienen las dos juntas, pero no se publicaron al mismo tiempo. Una fue en 1605, otra fue en 1615. Les decía yo que el contexto histórico es en una España del siglo XVII. En esas épocas, tal vez tú hoy en día te imaginas España como un país poderoso, rico, pero te platico que en estas épocas en que se escribe el Quijote, España era un país empobrecido. No dije pobre, dije empobrecido. Básicamente España sobrevivía gracias al oro y la plata que le mandábamos los americanos. Había una gran pobreza y era una sociedad dividida en clases sociales. En este caso, los de hasta arriba, obviamente, pues eran el rey y su familia. Después estaban los nobles, la gente que pertenecía o que tenía títulos de nobleza. Había, por supuesto, gente muy pobre, gente incluso que se moría de hambre porque había hambrunas muy serias. El campo estaba abandonado. ¿Y quiénes eran los hidalgos? No sé si alguna vez se lo hayan preguntado. ¿Por qué este libro se llama El ingenioso hidalgo? Pues, ¿qué es un hidalgo? Bueno, les platico que un hidalgo era la clasificación de nobleza más baja. No eran esclavos y los hidalgos normalmente no eran miserables, pero eran lo más bajo de la nobleza. ¿Y los hidalgos a qué se dedicaban? Se dedicaban a la guerra. Los hidalgos no trabajaban, o sea, no tenían un trabajo, porque ellos decían que era indigno para un hidalgo trabajar. Eso que lo hicieran los campesinos. Los hidalgos iban a la guerra cuando había guerra, pero si no había guerra, pues no tenían que trabajar porque su trabajo era la guerra cuando había. Entonces, pues ya ustedes saben, ¿no? Cómo inicia Don Quijote en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, tal. Bueno, pues esta es una historia maravillosa. Definitivamente es un libro que tienen que conocer, muchachos. Es un libro hermosísimo. Es un libro que trata temas de realismo, de crítica social, de amor, de esperanza. Hay una palabra que hoy en día utilizamos, que es la resiliencia. No sé,
En otras épocas no la usábamos, pero hoy en día es una palabra que está muy de moda. Bueno, pues el Quijote, sin mencionarla, ya te habla de resiliencia, porque Don Quijote era un hidalgo que se había vuelto loco, era un señor ya grande que se había vuelto loco de tanto leer historias de caballería. Las historias de caballería sí existían, De hecho, Cervantes, una parte de su genialidad, es que se burla de estas historias de caballería, que eran muy populares en aquellas épocas. Había muchos personajes y los españoles, sobre todo la gente, digamos, de baja categoría, así como leer el libro vaquero hoy, pues era leer Tirant el Blanco, era uno de los héroes, ¿no? O leer Amadís de Gaula, eran los dos superhéroes de las caballerías. Entonces, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es verdaderamente una obra que ustedes no pueden dejar pasar, es una obra que tienen que conocer, es una obra que nos da momentos de diversión increíbles y momentos de reflexión increíbles. La genialidad de Cervantes al escribir este libro es impresionante. De verdad, bueno, ya se lo estarán imaginando, es mi libro favorito, entonces, mío y de muchas personas. Y es el libro en español más leído y más comprado y más vendido de toda la historia. Entonces, una obra que absolutamente cambió la historia porque se convirtió en la más importante en idioma español. El único libro que se vende más que el Quijote es la Biblia, pero después de la Biblia está el Quijote. Vamos al siguiente. Emilio, o de la Educación, es una obra que se escribe por Juan Jacobo Rousseau en el año 1762. Como ustedes observan, ya estamos en el siglo XVIII, época de la Ilustración, en Francia. Vamos a la siguiente. Juan Jacobo Rousseau, muchachos, no era francés. Muchas veces creemos que Rousseau era francés. Sí escribió en francés y vivió mucho tiempo en Francia, pero él en realidad era suizo. Él había nacido en Ginebra, en Suiza. ¿De qué se trata y por qué es importante? Les platico que antes de este libro, muchachos, la educación no se consideraba una cosa importante. Y además, a los niños se les consideraba adultos chiquitos. O sea, no se creía que tuvieran que tener una forma especial de enseñarles, una forma especial de tratarles, ¿no? Incluso su ropa era como de adulto chiquito. O sea, decían, son adultos pequeños, pero iguales a un adulto. Tienen la misma capacidad de entendimiento que un adulto. Antes de que Rousseau escribiera este libro, muchachos, no se creía que la educación fuera importante. No se educaba a los niños. Solo se les enseñaba el catecismo y punto. Pues fíjense que Rousseau, primero que nada debo decirles que una de sus ideas más importantes es que, dice Rousseau, que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad es quien lo hace malo. Algo que, por supuesto, otros autores dicen justo lo contrario. Por ejemplo, Thomas Hobbes dice, no, el hombre es malo por naturaleza. Bueno, Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza y que por lo tanto lo que hay que hacer es educarlo mediante el método natural, respetando lo que la naturaleza dicte. Y entonces Emilio, muchachos, es una obra ficticia en donde Rousseau describe cómo educaría a un niño, que se llama Emilio, cómo lo educaría desde que es bebé hasta que él pueda ser un adulto autónomo y libre. Y va explicando todas las etapas de cómo lo haría, cómo establecería, qué cambiaría, y es toda una historia de por qué él haría de esa manera la educación de un niño. La importancia histórica de Emilio es que a partir de su publicación, la gente comenzó a preguntarse y a decir, ah, caramba, ¿será importante educar a los niños? Y comenzó toda una serie de estudiosos a adentrarse en estos temas. Pero, pues obviamente, les digo que en aquellas épocas la educación no se consideraba importante. Y además Rousseau también, como buen ilustrado, pues introdujo ideas dentro de Emilio, ideas liberales, ¿no? Los derechos humanos, el respeto, la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, Emilio, una obra fundamental de la época de la Ilustración en Francia y que en gran medida tuvo una fuerte influencia
en que se suscitaran movimientos importantes como la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias, que como ustedes saben son los dos sucesos mundiales más importantes del siglo XVIII. Vamos a la siguiente. Ya vamos al 7. La cabaña del tío Tom. Les platico de qué se trata y por qué es importante. Primero que nada, este libro lo escribe una mujer. En nuestra lista solamente hay 2 escritoras, una de ellas es esta mujer de nombre Harriet Beecher Stowe. Harriet Beecher Stowe lo publica en 1852 y obviamente es en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. ¿En qué contexto histórico escribe La cabaña del tío Tom? Bueno, les platico que Estados Unidos en el siglo XIX era un lugar absoluta y totalmente esclavista, en donde el modo de vida y la forma de vida, sobre todo en los estados del sur, en el norte no tanto, pero en el sur sí, era utilizar la mano de obra de gente de raza negra. Y que obviamente, como ustedes se imaginarán, se les daba un trato absolutamente denigrante, injusto, cruel, un trato terrible. Y Harriet Beecher Stowe era una mujer profundamente creyente de Dios y estudiosa de la Biblia, quizás hasta el grado del fanatismo. Pero en estas épocas los niveles de crueldad eran tan severos que ella se propone hacer un libro donde exprese y explique mediante una historia de un esclavo negro llamado Tom, pues todo lo que le hacen los amos blancos a sus esclavos negros, cómo separan a las familias, cómo los hombres violan a las mujeres, cómo los niños son vendidos, cómo cuando las personas negras ya no tienen fuerza para trabajar, son prácticamente hechas papilla, cómo los castigaban, qué les hacían, cómo los vendían, los niveles de crueldad. En fin, es una obra muy estremecedora, se las platico y se las comparto, que sí hay momentos en los cuales se te hace un nudo en la garganta porque la forma en que se les trataba era bestial. Se les obligaba a pelear, por ejemplo. Una diversión de la gente blanca era poner a pelear a 2 personas de raza negra hasta la muerte, y el que quedara vivo pues se ganaba una cena para diversión. Hay muchas películas en las que se observa esto. Y bueno, La cabaña del tío Tom, la importancia histórica que tiene es que fue un libro tan impactante que pocos años después en Estados Unidos surgió una guerra entre ellos, la Guerra de Secesión, una guerra que enfrentó al norte, que quería quitar la esclavitud, se llama abolir la esclavitud, y a los estados del sur, en donde la esclavitud era parte fundamental de su economía, porque ellos tenían grandes plantaciones de algodón, grandes plantaciones de maíz, en donde la mano de obra era negra. Si les quitabas a los negros, les quitabas todo. Y la gente del norte pues estaba con otros negocios. En el norte de Estados Unidos las plantaciones no son lo que realmente les da de vivir, sino ellos tenían otros negocios. Entonces, la Guerra de Secesión en gran medida se genera por el impacto que tuvo este libro. Se dice que una de las anécdotas interesantes es que Abraham Lincoln, el que después se convertiría en presidente de Estados Unidos y que era el comandante de la gente del norte, que al final ganó la Guerra de Secesión, cuando conoció a Harriet Beecher Stowe, Abraham Lincoln era un tipo de casi 2 metros y Harriet Beecher Stowe era una señora gordita de unos 50, muy chiquita. Entonces cuando la conoce le dijo: ah, usted es la pequeña señora que provocó todo este movimiento. Sí, yo soy. Entonces es un libro fundamental que en Estados Unidos fue muy grande, pero en el resto del mundo, cuando se leyó y cuando se comprendió, comenzó a cambiar muy poco a poco, porque todavía vemos que esto es un problema, el racismo y todo esto, pero cuando menos el tema de la esclavitud tuvo una voz que se inconformó y denunció lo que estaba sucediendo y que provocó un gran conflicto en Estados Unidos que terminó pues con un cambio. De hecho, sí se abolió la esclavitud después de la Guerra de Secesión. Les estoy hablando de
1861 a 1865. Bien, vamos con el octavo libro, ya estamos por terminar, no se desesperen. No se desesperen. Ah, ese personaje, ¿sí lo conocen? Pues resulta, muchachos, que este locochón, este hombre tan loco, hizo un libro que merece estar en nuestra lista. ¿Se acuerdan que les dije que no todos los cambios fueron buenos? Bueno, pues este es uno de los libros cuyos cambios no fueron nada buenos, pero sí cambiaron la historia del mundo. Vamos a ver, por supuesto, ya ustedes lo identificaron, el autor es Adolf Hitler, el libro se llama Mi lucha, se publica en 1925 en Alemania. El contexto histórico, les platico, Alemania en estas épocas en las que Hitler escribe su libro estaba devastada. Era una Alemania humillada, pobre, destruida. ¿Por qué humillada? Porque prácticamente hacía unos cuantos años había terminado la Primera Guerra Mundial y como ustedes recordarán, Alemania fue perdedora de la Primera Guerra Mundial. Y no solo perdedora, sino que en el Tratado de Versalles, que es el documento que pone fin a la Primera Guerra Mundial, se le condenó a unas medidas tan graves y radicales que los alemanes dijeron, esta no es una derrota, esta es una humillación. Y lo único que sembró en la gente fue un sentimiento de venganza. Venganza. De hecho, muchachos, los estudiosos dicen que la Segunda Guerra Mundial no se debería llamar Segunda Guerra Mundial, se debería llamar segunda parte de la Primera Guerra Mundial, porque fue este sentimiento de rencor y de odio de los alemanes el que Hitler supo alimentar con su libro. Este libro que él escribe, estando en prisión, hablaba de cosas tan locas como la raza superior. Aquí es donde Hitler establece que los arios, la gente blanca de ojos claros y de cabellos rubios, que por cierto él no era exactamente ni alto ni rubio, ni siquiera era alemán, ¿sabían? Él era austriaco, no era alemán, pero bueno. Él dice que la raza superior y la raza que debería tener todo el poder y que debería mandar sobre todas las demás es la raza aria, la raza blanca. En este libro establece que los culpables de todos los problemas de los alemanes, todos, la pobreza, la miseria, la pérdida de la guerra, la humillación, todos los problemas, ¿quién creen que son los culpables? Los judíos. Él dice que los judíos son los que han llevado la miseria y la desesperación a Alemania y entonces que hay que exterminarlos. Alemania ha sido ultrajada y ha sido humillada, dice Hitler en su obra. Y además Alemania merece levantarse y merece exigir el espacio vital, él así le llama, el espacio vital donde los alemanes puedan vivir. Desde su libro tú te das cuenta de cuáles son sus intenciones. Él no crean que fue así como que lo dijo veladamente. No, él puso, hay que acabar con todos los judíos y tenemos que apropiarnos del mundo. Hitler lo escribió, solo que en un inicio la gente pues, no lo tomó en cuenta, ¿no? Pero conforme la gente lo fue leyendo y después cuando él se convierte en presidente de Alemania en 1933 y comienza a poner en práctica todas sus ideas, pues entonces realmente la gente, sobre todo la gente alemana, comienza a convencerse de que él es el futuro, de que él es el líder que la gente necesita. La Segunda Guerra Mundial, muchachos, es el conflicto humano más estudiado de toda la historia. Es impresionante. Y realmente aquí hay tantos temas que nunca acabas de estudiar la Segunda Guerra Mundial, pero uno de los temas es cómo logró Hitler convencer a la gente alemana, que es gente altamente preparada. No son ignorantes en ningún sentido. Es el pueblo de Kant, es el pueblo de Mozart, es el pueblo de Beethoven, es el pueblo de los grandes filósofos. ¿Cómo la gente pudo caer en esas ideas? Pues cayó, sobre todo porque la gente estaba desesperada por una opción. Entonces, bueno, mi lucha, finalmente, ¿cuál es la trascendencia histórica y por qué cambió el mundo? Bueno, cambió el mundo porque convenció a millones de alemanes que realmente lo que tenían que hacer era ir a matar a todos los demás. Realmente convenció a la gente de que el camino era agarrar armas y ponerse a matar a cualquier otro que no creyera en él y sobre todo cualquier otro que no fuera de la raza aria, especialmente judíos. Y esto nos lleva a nuestro siguiente libro, porque estamos hablando en el mismo contexto. Nuestro siguiente libro se llama El hombre en busca de sentido.
Ya es nuestro 9º libro, ya no se desesperen, ya estamos terminando. El hombre en busca de sentido, les platico rápidamente, lo escribe un autor de nombre Viktor Frankl. Viktor Frankl lo publica en 1946 en Austria. Y ya se estarán imaginando, Viktor Frankl es un hombre judío que vivió y sobrevivió a los campos de concentración y de exterminio. Frankl estuvo en Auschwitz, el más espeluznante y famoso, triste y trágicamente famoso campo de concentración. Entonces, El hombre en busca del sentido, muchachos, es un libro donde Viktor Frankl, que por cierto era psicólogo, era rival de Freud, andaba ahí dándose un quien vive intelectual con Freud. Frankl es apresado, es llevado al campo de concentración y es obligado a vivir como un interno más. Este libro es inquietante, es impresionante, te deja sin palabras, porque ahí él escribe sus memorias de lo que vivió, de cómo era vivir en un campo de concentración, de cómo es el proceso. Lo más interesante de esta obra es que Viktor Frankl explica desde una óptica científica. Él como psicólogo va identificando cómo la gente está viviendo su proceso de los campos de concentración, todas las torturas que se les hacían, todos los malos tratos que se les hacían. Y entonces él describe cómo es el proceso de degradación de las personas. Y concluye algo muy interesante. Viktor Frankl dice: de toda mi experiencia, lo que puedo concluir es que solamente hay 2 clases de personas: las decentes y las indecentes. Y así como había gente decente entre los presos, también había mucha gente indecente, porque el preso de un campo de concentración cae hasta las acciones más bajas, viles y terribles con tal de salvar su vida o por una migaja de pan. Y entre los guardias alemanes, que eran tan salvajes, que en su mayoría eran indecentes, dice Viktor Frankl, también había gente decente, que en un momento dado era capaz de tener actos de bondad aún en las peores situaciones. Entonces, este es un libro fundamental, sobre todo para los muchachos y estudiosos de psicología. Pero yo les diría que es una obra monumental para entender este periodo histórico tan grave que fue la Segunda Guerra Mundial y cómo los judíos vivieron el exterminio en los campos de concentración. Es un libro pequeño, muy recomendable. Y antes de pasar al último, les va a sorprender, Ni se lo imaginan. Pero este último libro, que es nuestro número 10, tal vez hasta ustedes lo han leído o han visto las películas. Vamos con nuestro último libro que ha cambiado la historia del mundo. ¿Y cuál es? ¿Sí? ¿Sí? Harry Potter. ¿De verdad? Sí. Y les explico rápidamente por qué. Vamos a la siguiente. Harry Potter se escribe en el año 1997. Sale el primer libro. Hoy en día ya son 7 libros de Harry Potter. Son 7 libros y creo que 5 películas. Pero libros son 7. Se publica en el año 97 en Inglaterra por una escritora llamada Joanne Rowling, que por cierto, sus libros no los firmaba, o sea, en la portada decía autor, no ponía Joanne Rowling, ponía J.K. Rowling. ¿Y saben por qué? Y esto es algo terrible. Porque las editoriales le decían que si ponía su nombre de mujer, no iba a vender. Porque el público no quería mujeres. Entonces que pusiera sus iniciales para que nadie supiera que era mujer. Terrible, ¿no? Nefasto. Pero bueno, estamos hablando del año 97. Pues ¿por qué, maestro, nos dices que Harry Potter? Pues ¿qué te pasa? Hay buenas razones para decirles que Harry Potter es un libro que cambió el mundo. Fíjense bien, muchachos. El contexto histórico del año 97 es que Internet, sobre todo en Inglaterra, está acaparando todo. Los muchachos de estas épocas lo que anhelábamos era tener una computadora con Internet, porque eso era el boom.
Por lo tanto, los chats estaban de moda. Tú hasta tenías novia por chat, novio por chat. Yo creo que eso ya no se usa, pero en aquellas épocas sí. Entrar a una página web era algo increíble. Entrar a internet a ver las páginas de lo que fuera era una experiencia inaudita, era algo que te dejaba boquiabierto, que pudieras entrar y ver fotografías. Y apenas empezaba Yahoo, en estas épocas Google no existía, lo que rifaba era Yahoo. Entonces tú entrabas a Yahoo y Yahoo era así lo máximo. Bueno. Pues resulta, muchachos, que en estas épocas en donde además del internet estaban los videojuegos, porque había salido la consola Nintendo 64, la PlayStation 1, ¿a quién carajos creen que le importaba leer? A nadie. Fueron épocas en las cuales la juventud, muchachos, tuvo un decremento de índices de lectura alarmantes, terribles. Cuando se publica el primer libro de Harry Potter, se van para arriba los índices de lectura. Claro, pues les hablo de Inglaterra y Estados Unidos, ¿verdad? No crean que en México, pero se van para arriba los índices de lectura. Y Harry Potter merece el 10º y último lugar en nuestra lista porque es el libro que se considera, de las épocas contemporáneas, de nuestras épocas prácticamente, se considera que es el libro que volvió a la juventud a la lectura. Es la segunda franquicia más exitosa de películas y de libros. La única que le gana en películas es Marvel, que por cierto tienes que ver como 19 películas para que le entiendas a la que está saliendo ahorita, ¿verdad? Por eso no las veo, porque es muy difícil, ponerte al día es muy difícil. Pero por eso Harry Potter está en nuestra lista, muchachos. Hoy en día, Joanne Rowling, J.K. Rowling, es una de las escritoras más famosas y adineradas del mundo, gracias a una historia bastante entretenida, por cierto. Bueno, no sé ustedes, a mí las películas me aburren, pero hay a muchas personas que les encanta. Yo conozco fanáticos, pero fanáticos de Harry Potter. Y pues básicamente, ¿qué nos cuenta? Nos cuenta la vida de un pequeño mago que va a una escuela de magia. Y con esta idea, pues se ha vuelto a la juventud a la lectura. Entonces merece nuestro 10º puesto. Bien, pues yo, muchachos, culmino mostrándoles algunas... La fuente de la eterna juventud y el mejor canal de YouTube que ustedes van a poder encontrar se encuentra ahí. Leer para crear con Marco Tulio. También ya inicié en el TikTok, porque ya me dijeron que lo de hoy ya no es YouTube, que lo de hoy es TikTok, entonces pues ahí está, si alguien quiere seguirme. No bailo, pero próximamente bailaré. Tengo una página de internet. Por cierto, muchachos, esto es importante. En esa página de internet, que es leerparacrear.net, ahí es donde publico también todos mis videos, pero ahí tengo todos los libros de los que les hablé, excepto Harry Potter. Ese no, porque me metería en temas de derechos de autor, pero todos los demás libros los pueden descargar en PDF gratis. Ahí los tengo y tú descargas el que quieras. Entonces, bueno, pues no sé si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud, pero por mi parte, pues sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo.